Hola, amantes de la historia, bienvenidos. Vamos a explorar los momentos más fascinantes y misteriosos del pasado. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura histórica que ha sido considerada, durante siglos, una de las más trágicas de la realeza española. Juana la Loca. ¿Realmente estaba loca, o fue víctima de las intrigas políticas de su tiempo? Quédense con nosotros para descubrir la verdad detrás de esta reina que no solo fue un peón en un juego político, sino una mujer atrapada por su época. Empecemos. Contexto histórico: la España de los Reyes Católicos. Para entender la vida de Juana la Loca, es esencial situarnos en el contexto histórico en el que vivió. A finales del siglo XV, España estaba en pleno proceso de unificación bajo el reinado de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Su matrimonio en 1469 unió los reinos de Castilla y Aragón, sentando las bases para la creación de la España moderna. Durante su reinado, los reyes católicos consolidaron su poder, expulsaron a los judíos y musulmanes de la península y financiaron el viaje de Cristóbal Colón en 1492, que llevó al descubrimiento de América. En este contexto, Juana nació en 1479 en Toledo. Desde una edad temprana, recibió una educación esmerada, propia de una princesa de la época. Aprendió latín, francés, música, danza y religión, y se destacó por su inteligencia y sensibilidad. Sin embargo, su vida daría un giro dramático cuando, en 1496, fue enviada a Flandes para casarse con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y duque de Borgoña. El matrimonio de Juana la Loca. El matrimonio de Juana la Loca con Felipe el Hermoso en 1496 fue una unión estratégica entre la Casa de Habsburgo y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta alianza tenía como objetivo fortalecer las relaciones entre las principales casas reales de Europa, en particular para asegurar la sucesión de los territorios de los reyes católicos y consolidar la influencia de la familia Habsburgo en la península ibérica. A pesar de su origen político, el vínculo entre Juana y Felipe estuvo marcado por una compleja mezcla de sentimientos y tensiones. Juana, profundamente enamorada de Felipe, se mostró muy afectuosa y devota hacia él, algo que la historia ha interpretado como una de las causas de su futuro colapso emocional. Sin embargo, Felipe, conocido por su atractivo físico y su comportamiento galante, no correspondió a su amor con la misma intensidad, lo que generó una serie de frustraciones emocionales en Juana. Él mantuvo numerosas relaciones extramatrimoniales, lo que intensificó el sufrimiento de Juana. El carácter de Felipe también fue un factor determinante en el desgaste de la relación. Ambicioso y persuasivo, Felipe aspiraba a tomar el control de los reinos de Castilla y Aragón. No solo por su matrimonio con Juana, sino también por su deseo de consolidar su poder y aumentar la influencia de su familia en Europa. Su constante lucha por la supremacía política en los reinos ibéricos provocó un creciente conflicto con los reyes católicos, quienes comenzaron a ver a Felipe como una amenaza para sus propios intereses. A pesar de las tensiones, Juana y Felipe tuvieron una numerosa descendencia, siendo el más destacado de sus hijos el futuro emperador Carlos V, quien llegó a ser una de las figuras más influyentes de Europa en el siglo XVI. Juana, sin embargo, vio cómo su matrimonio se deterioraba rápidamente. Tras la muerte de Felipe en 1506, a una edad relativamente temprana, Juana se sumió en una profunda tristeza y empezó a sufrir episodios de inestabilidad emocional que se fueron agravando con el tiempo. En los años posteriores, Juana fue apartada del poder por su padre, Fernando el Católico, quien aprovechó su debilidad mental para gobernar en su lugar.
Aunque Juana nunca dejó de ser la reina titular de Castilla, su papel fue meramente simbólico y pasó gran parte de su vida recluida en el Palacio Real de Tordesillas, donde vivió bajo una especie de confinamiento. El matrimonio de Juana y Felipe no solo dejó una profunda marca en la vida de Juana, sino que también marcó el destino de España y Europa. Pues los hijos de este matrimonio desempeñaron un papel crucial en la configuración política del continente. Sin embargo, el sufrimiento emocional de Juana, unido a las intrigas políticas y las luchas de poder, es una de las grandes tragedias de su vida. La muerte de Isabel la Católica y la sucesión en Castilla. La muerte de Isabel la Católica el 26 de noviembre de 1504 representó un punto de inflexión en la historia de España y dio inicio a una complicada lucha por la sucesión en el Reino de Castilla. Isabel había sido una monarca fuerte y determinante en la unificación de España, y su fallecimiento dejó un vacío de poder que rápidamente se convirtió en una cuestión de gran trascendencia política. Isabel había dejado claro en su testamento que su hija Juana, conocida más tarde como Juana la Loca, sería su heredera. Sin embargo, también estipuló que, en caso de que Juana no estuviera en condiciones de gobernar, sería su esposo, Fernando el Católico, quien ejerciera la regencia. Este testamento se convirtió en el germen de una fuerte disputa entre los dos grandes personajes de la corte española de la época. Fernando de Aragón, el rey consorte de Isabel y padre de Juana, y Felipe el Hermoso, esposo de Juana y miembro de la Casa de Habsburgo. Fernando el Católico, al ser el padre de Juana y el principal testigo del estado de salud mental de su hija, consideraba que ella no estaba en condiciones de gobernar por sus episodios de inestabilidad emocional que ya se habían manifestado con anterioridad. Por su parte, Felipe el Hermoso, un hombre ambicioso y hábil político, quería asegurar el control de Castilla, ya que la herencia de los reinos de Isabel le otorgaba una enorme ventaja política en Europa. Felipe fue apoyado por parte de la nobleza castellana, que veía con buenos ojos el ascenso de la Casa de Habsburgo, ya que creían que su llegada al poder podía significar una mayor autonomía frente a la creciente influencia de la corona de Aragón y la figura de Fernando. Con el apoyo de estos sectores, Felipe y Juana lograron tomar el control de Castilla y, en una jugada estratégica, obligaron a Fernando a retirarse a Aragón, donde seguiría gobernando con la misma autoridad que antes. Sin embargo, la victoria de Felipe en esta lucha de poder fue efímera. En 1506, Felipe el Hermoso murió repentinamente, en circunstancias que aún generan especulaciones, y dejó a Juana viuda y sumida en una profunda depresión. La muerte de Felipe no solo representó una tragedia personal para Juana, sino también un cambio radical en la política castellana. A partir de ese momento, Juana quedó aislada, tanto en su dolor personal como en su capacidad para gobernar. Su inestabilidad emocional y su incapacidad para asumir el control efectivo del reino llevaron a su padre, Fernando, a recuperar el poder en Castilla. Fernando, al regresar como regente de Castilla, aprovechó la situación para consolidar su propia autoridad. Aunque Juana no perdió formalmente su título de reina, fue apartada de la vida política y recluida en el Palacio Real de Tordesillas, donde pasó la mayor parte de su vida en un estado de aislamiento. Esta situación le impidió tener un rol activo en los asuntos del reino y, más aún, su sufrimiento emocional, exacerbado por las traiciones políticas y su propia salud mental, fue una de las tragedias personales que marcaron su vida. Este periodo de inestabilidad política también tuvo repercusiones a nivel europeo, ya que la rivalidad entre las casas de los reyes católicos y los Habsburgo continuó siendo un tema crucial en la política internacional. La figura de Juana la Loca pasó a ser un símbolo de la fragilidad política de Castilla en ese momento, marcada por las intrigas, las luchas por el poder y la tragedia personal de su reina. En resumen,
La muerte de Isabel la Católica desató una serie de conflictos dinásticos y políticos que enfrentaron a Fernando y Felipe por el control de Castilla. La victoria de Felipe fue breve debido a su muerte prematura, lo que dejó a Juana atrapada entre las intrigas de poder y la enfermedad emocional. Mientras su padre asumía de nuevo el control del reino y la apartaba del ejercicio del poder. La historia de Juana la Loca no solo refleja una tragedia personal, sino también los complejos procesos políticos que marcaron la España de la época. El encierro de Juana, ¿locura o conspiración política? Después de la muerte de Felipe el Hermoso, Juana se convirtió formalmente en reina de Castilla, pero su situación política y personal estaba lejos de ser estable. El comportamiento de Juana en los meses posteriores a la muerte de su esposo fue descrito de manera muy negativa por los cronistas de la época. Uno de los eventos más impactantes y que fue utilizado para cuestionar su salud mental fue su negativa a separarse del cadáver de Felipe. Juana, sumida en un dolor profundo, lo mantuvo cerca de ella durante un largo viaje por Castilla, lo que se consideró una actitud desmedida y fuera de lugar. Este comportamiento, interpretado como una manifestación de locura, fue aprovechado por su padre, Fernando el Católico, y posteriormente por su hijo Carlos I, para justificar su reclusión en el castillo de Tordesillas. El comportamiento de Juana tras la muerte de Felipe no solo fue señalado como irracional, sino también como un pretexto para despojarla de su poder. Aunque había sido nombrada reina, el hecho de que su salud mental fuera puesta en duda permitió que se cuestionara su capacidad para gobernar. Fernando, que tenía sus propios intereses dinásticos, utilizó la situación para tomar el control efectivo de Castilla y alejar a su hija de la vida política, recluyéndola en Tordesillas bajo su custodia. Más tarde, cuando Carlos I asumió el trono, continuó con este aislamiento, bajo la premisa de que su madre no era capaz de gobernar. A lo largo de su reclusión, Juana fue mantenida en completa oscuridad respecto a los asuntos de gobierno y política. Durante más de 40 años, su vida estuvo marcada por un encierro en el que no solo se le negó el acceso al poder, sino que se le mantuvo apartada de la sociedad. Sin embargo, surge una importante pregunta: ¿realmente estaba Juana loca, o fue víctima de una conspiración política que la apartó del poder? La historia parece indicar que, más que un caso de locura, Juana fue una víctima de las intrigas políticas de su padre y su hijo, quienes usaron su condición mental como una excusa para apropiarse del poder. La locura de Juana, un diagnóstico cuestionable. El diagnóstico de locura aplicado a Juana la Loca ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, y muchos estudios modernos cuestionan la validez de este diagnóstico. Las crónicas de la época describen a Juana como una mujer profundamente afectada por la muerte de su esposo y de varios de sus seres queridos, lo que pudo haber influido considerablemente en su estado emocional. En ese sentido, algunos de los síntomas que los cronistas describen, como su depresión y su obsesión por la muerte de Felipe, podrían haber sido simplemente una reacción ante los traumas y las pérdidas que sufrió. Además, la desconfianza que Juana desarrolló hacia los que la rodeaban podría haber sido una respuesta comprensible ante las traiciones políticas y las maquinaciones de su padre y su hijo, quienes la apartaron del gobierno y la utilizaron como una pieza en su lucha por el poder. A lo largo de su vida, Juana vivió momentos de gran sufrimiento, que incluyeron la muerte de su madre, Isabel la Católica, un evento que marcó profundamente su vida emocional. También fue testigo de la muerte prematura de su esposo, Felipe, lo que la dejó en un estado de angustia y desolación. Para una mujer de la época, que además estaba rodeada de intrigas y manipulaciones políticas, este cúmulo de tragedias podría haber sido suficiente para desencadenar un profundo desconcierto emocional y psíquico. El estrés y el trauma derivados de estas experiencias traumáticas pueden haber influido en su comportamiento, sin que necesariamente se trate de un trastorno mental incurable o irreversible.
Además, es importante considerar que, como reina, Juana estaba constantemente sometida a la presión de los intereses dinásticos y políticos de su padre, Fernando, y luego de su hijo, Carlos I. Ambos tuvieron motivos políticos para mantenerla alejada del poder y relegarla al confinamiento. Utilizar el diagnóstico de locura como justificación para este aislamiento y para la gestión de los reinos sin su participación. Era una estrategia política conveniente que les permitió ejercer un control absoluto sobre los territorios de Juana. En este contexto, algunos historiadores sostienen que la locura de Juana fue más bien una construcción política que una verdadera condición médica. Juana pudo haber experimentado crisis emocionales graves, pero su aislamiento y la privación de poder también jugaron un papel importante en su sufrimiento y en la percepción de su inestabilidad mental. En resumen, lo que fue etiquetado como locura por la historiografía tradicional podría ser interpretado desde una perspectiva moderna como un reflejo de los devastadores efectos del trauma, la manipulación política y las traiciones familiares que Juana sufrió a lo largo de su vida. Juana como víctima de la política de su tiempo. Juana la Loca no solo fue una mujer marcada por su vida personal llena de tragedias, sino que también fue víctima de las intrincadas y despiadadas luchas de poder de su tiempo. En el contexto de la Europa del siglo XVI, las intrigas políticas y las ambiciones de los monarcas y la nobleza desempeñaron un papel crucial en el destino de Juana. Su padre, Fernando el Católico, que había perdido el control de Castilla tras la muerte de Isabel la Católica, vio en el supuesto estado mental de Juana la oportunidad perfecta para apoderarse del reino. La salud mental de Juana fue puesta en duda de manera estratégica para justificar su regencia. Fernando utilizó este argumento para mantener el poder en Castilla bajo su control, apartando a su hija del gobierno y relegándola a un confinamiento en Tordesillas. Por otro lado, cuando Carlos V, el hijo de Juana, asumió el trono de España, la situación no cambió. Carlos, que también necesitaba consolidar su autoridad y asegurar la estabilidad de su reinado en los vastos territorios que heredaba, continuó con el encierro de su madre. Juana se convirtió en un obstáculo potencial para los intereses políticos de su hijo, quien no podía permitir que su madre, aunque mentalmente inestable, representara una amenaza a su poder. Así, el aislamiento de Juana se prolongó durante décadas y su figura se convirtió en una víctima de la ambición de su padre y su hijo, quienes preferían una monarca ausente, incapaz de desafiar sus decisiones. Además de Fernando y Carlos, la nobleza castellana desempeñó un papel fundamental en este proceso de aislamiento. Durante el conflicto entre Fernando y Felipe el Hermoso, una parte significativa de la nobleza castellana apoyó a Felipe en su lucha contra Fernando, buscando mayor autonomía para el reino de Castilla. Sin embargo, después de la muerte de Felipe, muchos nobles vieron que Juana, con su inestabilidad emocional y su aparente debilidad, era más fácil de controlar que un monarca fuerte como su madre o su esposo. Así, la nobleza, que se había beneficiado de las tensiones políticas entre los reyes católicos y los Habsburgo, también favoreció que Juana permaneciera apartada del gobierno, ya que una reina débil no representaba un desafío para sus propios intereses. En resumen, Juana la Loca no fue solo una víctima de su entorno emocional y familiar, sino también de las maniobras políticas de los que la rodeaban. A lo largo de su vida, fue utilizada como una pieza de ajedrez en un juego de poder. Mientras que sus derechos como monarca fueron sistemáticamente ignorados y pisoteados por aquellos que deseaban controlar los destinos de los reinos ibéricos. El legado de Juana la Loca. A pesar de su trágica vida, el legado de Juana la Loca perdura en la historia de España. A través de su hijo Carlos V, Juana se convirtió en la abuela de una de las dinastías más poderosas de Europa, los Habsburgo. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden tener las luchas de poder y las intrigas políticas.
En los últimos años, ha habido un creciente interés en reevaluar la figura de Juana la Loca. Historiadores y escritores han comenzado a cuestionar el diagnóstico de locura que se le atribuyó y a explorar las circunstancias políticas que llevaron a su encierro. Esta reevaluación ha llevado a una mayor comprensión de Juana como una mujer inteligente y sensible, víctima de las ambiciones de quienes la rodeaban. Y así, la historia de Juana la Loca nos deja una lección sobre los efectos devastadores de la política y las luchas de poder. Aunque su vida fue marcada por el sufrimiento y la tragedia, su legado sigue presente en la historia de Europa a través de su hijo, Carlos V, quien consolidó la dinastía Habsburgo en el continente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente estaba loca Juana, o su historia es la de una reina injustamente recluida y manipulada por su propia familia? Dejen su opinión en los comentarios. Y si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse para más historias fascinantes de la historia. Hasta la próxima, amantes de la historia.